Un rato que. Déjenme borrar de aquí porque me pasé un ratito. ¿Cómo les va con sus otras materias? De momento todo tranquilo. Oh, muy bien. Todos sus maestros están usando alguna técnica nueva. O ya se acostumbraron a los PDFs. Ya la costumbre del PDF y la ahorita en Meet nomás. Oh, ya tienen más Meet. Sí, Qué bueno, así. Aunque sea nos ven la cara. Bueno, aparte. Aparte. Déjame terminar de borrar para hacer un ejercicio. Oh, borra esto. Parece. Me parece que ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio para ver la parte de las cargas, la parte de las cargas de cómo se pueden convertir a kilogramos sobre metro o se pueden convertir en kilogramos, es decir, a puntuales. Entonces vamos a tener un ejemplo, así un ejemplo de un anuncio que tiene así un poste y que está empotrado. El anuncio tiene 2 metros por 5 y está también a una altura de aquí de, vamos a poner 8 metros. Así. ¿Sí se ven bien los números? ¿Sí los ven normales? Sí, se ve bien. sí, sí. Ok. Entonces, este es el anuncio. Este anuncio va a estar sometido a una presión, que sería la presión del viento. Bueno, entonces vamos a tener el anuncio así. Y vamos a tener la columna
así. Y el viento viene de acá con una presión de 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es la presión. Y esa presión le va a pegar a nuestro anuncio. Entonces, obviamente esta presión son a 50 kilogramos por cada metro cuadrado. ¿Sí? Entonces, la fuerza total va a ser 50 kilogramos sobre metro cuadrado por el área. Así. ¿De acuerdo? Y eso nos va a dar kilogramos. Y esos kilogramos entonces se van a colocar en el centroide de la figura. Y ese centroide pues es aquí, ¿no? Es justo aquí en donde vamos a tener entonces nuestra carga total. De tal suerte entonces que nosotros vamos a tener así un elemento que está empotrado en un extremo, que está libre en el otro y que va a tener una puntual. ¿Cuánto vale esa puntual? 500. 10, 500, 500. 500 kilos. 500 kilogramos. Y entonces esa es una puntual. Y este es nuestro modelo. Ya tenemos nuestro modelo aquí que mide 9 metros. Es una viga que representa la columna, que representa el soporte del anuncio, y es una viga porque no tiene carga axial. Tiene una puntual y esa puntual está en el extremo y no es axial. Esa carga está aplicada en el plano de la viga, por lo tanto, o en el plano del elemento, por lo tanto es una viga, no es una columna. No funciona como una columna. ¿De acuerdo? Eso para el viento. ¿Sí? Para el peso del anuncio, sí, va a haber también un peso por metro cuadrado, que es lo que pesa el anuncio. Y entonces, una vez que ya tenemos el otro peso, mi modelo sigue siendo así. Esta sería la puntual de la presión del viento y tendríamos otra puntual del anuncio o por el peso del anuncio. Porque si se fijan, está conectada en este punto, está conectada en ese punto. Entonces, todo este peso se le va a transferir a la columna como una carga puntual, pero una carga que es excéntrica, no pasa por el centroide de la columna, no pasa por ahí, pasa por acá y entonces va a tener una excentricidad. Entonces, esta carga realmente, nuestro modelo más real sería una carga así, que sería la P del anuncio, y una carga horizontal, que sería la P por el viento. Los dos ahorita son kilogramos, son dos cargas puntuales. ¿De acuerdo?
Si el anuncio pesa, no sé, 100 kilos, pues entonces esos 100 kilos tienen que bajar por este punto y pasarse a la columna. Por otro lado, no. Es la única conexión, ¿recuerdan? Entonces, la vez pasada decíamos que esas cargas pues se están dando precisamente o se están transmitiendo precisamente por contacto. Y en este caso, los puntos de contacto pues son puntos que tienen una pequeña área y entonces pues esos serían cargas puntuales. Es decir, que nosotros estamos ah, cambiando esta presión por una carga puntual que sería en kilogramos. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Todo bien. Todo bien. Ok. Ese es el caso cuando la carga está o se está transmitiendo a través de ese solo punto. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de ser solamente ese punto, en ese punto, a esa mitad, nosotros por detrás le ponemos otro elemento, un elemento así horizontal? Es decir, que aquí va a haber un elemento horizontal. Entonces, ahora, toda esta presión de 50 kilogramos por cada metro cuadrado, pues significa entonces que cada cuadrito de estos va a tener 50 kilos, ¿no? Y en total ya vimos que son 500. Son 500 kilos la presión total del viento. Pero ahora no va a ser en un solo punto. Si se fijan, la carga no va a estar sobre un solo punto. Ahora la carga va a estar sobre toda esta longitud. Sobre toda esa longitud. Entonces tendríamos así. El W de ese elemento sería la carga de los 500 kilos entre 500 kilos son 500 kilos, a ver, son sí, 500 kilos sobre la longitud, que serían 5 metros. Entonces vamos a tener 100 kilos en cada metro. Y esta sería entonces una carga distribuida sobre ese elemento. Y ahora entonces tendríamos algo así. La carga iría en su plano de la viga. Así. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y entonces, esta presión que está acá, la convertimos en una carga distribuida, que serían 100 kilogramos, perdón, sobre cada metro. Es decir, todo lo va a cargar esa viga del medio, esta viga del medio. Y si se fijan entonces, la lámina, el anuncio, está en contacto en toda esta línea, Entonces, toda la carga pues se tiene que distribuir ahí y nosotros la distribuimos así de manera uniforme. ¿De acuerdo? Y entonces, si ustedes se fijan, bueno, pues estos 100 kilogramos por cada metro,
que es la presión. Al final de cuentas son los 500 kilos que nosotros vamos a tener aquí como si fuera una puntual. ¿Recuerdan? Realmente estos 100 kilogramos se pueden convertir en esta misma puntual cuando ustedes hagan suma de fuerzas en esa dirección. Serían los 100 kilos por 5 y colocados al centro, ¿recuerdan? Sí. Ajá. Muy bien. Y entonces, pues ya tenemos entonces la manera en cómo nosotros estamos convirtiendo esta presión que es en kilogramos sobre metro cuadrado, a una puntual o a una distribuida, dependiendo pues de cómo está definida nuestra estructura. ¿Sí? Si ahora, si ahora el anuncio que nosotros tenemos tiene un elemento acá y otro elemento acá, y obviamente la columna, pues entonces también, primero, primero vamos a tener cuánto carga cada una de ellas. Que en este caso, como están a cada metro y a cada metro, pues va a ser la misma. Y esta columna, esa columna ahora va a tener una puntual así y una puntual así, que son precisamente estos puntos donde están estas vigas colocadas. Pero, qué carga tiene la T1? Vamos a ponerlo así. ¿Cuál es la carga distribuida de esta viga? 50 kilogramos sobre metro. Es decir, que estos 500 pues se van a dividir en dos, ¿no? Sí. Y al dividirlo en dos, también lo dividimos entre la longitud y me va a dar entonces los 50 kilogramos por cada metro. 50 kilogramos por cada metro. Cada una de esas vigas le va a transmitir una carga puntual a la columna, a esa. ¿Cuánto vale cada una de esas fuerzas? Como la 250 fuerza va hacia allá, kilogramos. como la fuerza va hacia allá, ustedes hacen suma de fuerzas en X, y entonces van a tener 50 por 5 sobre 2, no, 50 por 5 nada más, y entonces tendríamos los 250 kilogramos, ¿de acuerdo? Que siguen siendo estos mismos. ¿Tienen preguntas? Sí, maestro, yo tenía una duda. Los elementos que estaba poniendo atrás del anuncio son elementos continuos, ¿verdad? No están discontinuos, es una viga continua. Sí, sí, o sea, están de lado a lado, completos y conectados a la columna. Ah, ok. Si no, no es aquí o es una conexión, es un nudo, no es un articulado o un apoyo, pues no. No, son vigas continuas. Ah, ok, perfecto. Gracias. Vale. Luego, pues hay muchas maneras de cómo ustedes pueden modelar ese anuncio de tal manera, por ejemplo, que los elementos sean pequeños o que sea más seguro o que sea más estable, no sé, o que ustedes puedan dormir tranquilos.
Porque recuerda, ¿no? Primero nomás estaba en un punto aquí. Y bueno, pues ahí se está y pasa un viento de 10 kilogramos por metro cuadrado y pues no le pasa nada. Pasa otro de 30 y pues tampoco le pasa nada porque nosotros lo diseñamos para 50, por ejemplo. Pero pues tú dices, bueno, es que es posible que falle ahí. Bueno, pues mejor le pongo otro elemento y entonces ya estás más tranquilo. O mejor le pones otros dos y dices, bueno, yo estoy más tranquilo así. Entonces ya depende pues de nuestro modelo, cómo podemos cambiar primero la carga a la presión, a distribuida, a puntual, dependiendo de cómo, de qué forma va a tener mi estructura. De todos modos, recuerdan, la estructura va a estar formada por elementos, una columna, dos traves o dos vigas, y van a transmitir la carga a un apoyo que estaría conectado a la superficie pues de soporte. Pero pues de esa manera es como nosotros podemos ir haciendo los modelos, desde un modelo simple hasta un modelo un poquito más complejo con dos columnas y, perdón, con dos vigas y con una columna con dos cargas. Y bueno, igual se puede modelar con estas dos vigas. Imaginen que tienen estas mismas dos vigas. Vamos a poner acá. Este sigue siendo mi anuncio. Y tiene una viga acá y a ver, queda así medio raro. Bueno, solamente es una propuesta, ¿eh? Así. Tenemos entonces la columna. En la columna está pegada esta viga y sobre esa viga están pegadas esas cuatro. Es decir, que su modelo va a quedar así, 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 con carga distribuida. Así. Y entonces, pues se tiene que convertir primero toda la presión esta de 500 kilogramos por metro cuadrado a cada una de estas distribuidas. Y ya que están distribuidas, pasarlas a esta viga como puntuales. Y ya que tiene las dos puntuales de los dos lados, entonces sí, poner la puntual real que le va a llegar a ese nudo, que sería esta. ¿De acuerdo? ¿Tiene preguntas? Todo bien, Inca. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno. Entonces, ¿cuánto valdrían los W de aquí? 125 kilos. Y las puntuales de cada una de estas. No serían 125, ¿no? Serían... ¿Qué? 250, ¿no? Es que estas tienen más, ¿no? Que estas. Entonces puede ser
Así, 125 por metro, pero son 2 metros. Entonces serían 62 Ah, sí, 62.5 por metro. para que dé los 125. Ajá. Y del otro lado también. Y entonces estos van a dar 250 y 250. Estos sí serían 125 y 125. O serían estas darían ¿qué? 162. Son 125 y 125 son 250. Y de estas quedarían los otros 250, pero no. A ver, Pues todas van a ser 62.5, ¿no? Sí, no, no, las 4 son iguales. no, no, porque aquí no hay apoyo, mira. Entonces, no son iguales las 4 porque a esta nomás le toca esta parte. Y a esta le toca esta parte, mira. Es más, Entonces la del medio 125 por no. son 125, Y 125, ¿no? no, las puntuales. Las puntuales. A ver. Así como lo hicimos aquí por áreas, lo podemos hacer para el área que le corresponde a cada uno. 100 y 100 y 150 y 150, ¿no? O sea, 100 y 100 para las de las orillas y 150 para las dos de en medio. Y ya le da. Si fueran puntuales, pues. Entonces sí. Si fueran puntuales, sí. Y ya a este le da 50 y el otro le dan 75. 75. 75, sí, así. Les decía, lo pueden hacer también con las áreas. Con las áreas. ¿Qué área le toca a la del extremo? Si está dividido así entre 4, la última, esta mitad, ¿cuánto le corresponde? Pues 10, ¿no? 2 metros cuadrados. Ah, no, sí son 2, sí, sí, sí. Y No, porque está dividido en 4, ¿no? 4 partes, o son 3. no, está dividido, es 1, 2 y 3. Pero esta es más grande, ¿eh? Esta es la más grande. Entonces, lo puede dividir entre 4 o podemos sacar, a ver, si lo dividen entre 4, ¿cuánto Pues vale cada son extremo? 33.3. La primera, la grande es de Serían 5 entre 4, ¿no? 6.7, la del medio. No, a ver, espera, aguántame. Sí, ok, sería 67, 6.67. A ver, cada uno vale 1.25, ¿de acuerdo? Este también vale 1.25 y el otro vale los 2.50, ¿de acuerdo? Sí. Y para arriba tenemos 2. Entonces, a este de este lado le toca la mitad de aquí y hasta arriba, que sería el 1.25 entre 2 por 2. Así. Sería 1.25. Esa es su área, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, esa área la multiplican por la presión, que serían los 50. Y la va a cargar toda la longitud de 2. Entonces lo vuelven a dividir entre 2. Y entonces el W, este W es de 31.25. Así. Y el del extremo también. Así. Y entonces ya por 2 me va a dar de nuevo para la puntual
62.5. Entonces, esta puntual vale 62.5. Y esta también. Y entonces, entre las dos da 125. Y el resto le va a tocar una a esta parte y la otra a la otra parte. Debe dar como 90 y tantos, ¿no, Inge? Sería, a ver, voy, sería 1.25 más la mitad de 1.25 sería el área que le corresponde a la viga del medio. Así, esa área. ¿Sí? Entonces serían el 1.25 entre 2 más 1.25 José 5, ¿no, profe? por 2 son 3.75. Sí. 3.75. Sí, Y luego eso por 50. Y luego eso entre 2. Y da 93.75 es el W. 93.75 es el W. El W de cada uno. Por 2. Por 2, que es la longitud para tenerlo por metro. Digo, para la fuerza. Da 187.5. Esta son 187.5. Así. Entonces sería 187.5 por 2, que son las dos puntuales, más 62.5 por 2, que son las dos puntuales, y me da los 500. ¿De acuerdo? Entonces, lo pueden hacer por áreas o lo pueden hacer calculándolo así, la parte que le toca por la longitud. ¿Qué presión tenemos aquí? 50 kilogramos por cada metro. ¿Qué ancho le toca? Pues la mitad de 1.25. Si multiplican el punto 67 que da aquí por 50, les da el 31, ¿no? Bueno. Sí. Ok. Entonces así lo pueden hacer también. Porque ya saben ustedes que esa es la presión por metro y entonces le toca nada más una franja del metro cuadrado. Y eso por cada metro, porque aquí dijimos que era por cada metro. Entonces lo pueden hacer también así de esa manera. Entonces ustedes pueden ver cómo podemos ir de nuevo de una presión a una puntual, de una presión a una distribuida, y lo que estamos haciendo ahora es, si le ponemos más elementos, cómo es que se distribuye la carga para llegar a un punto y luego obviamente ir hacia abajo, hacia el soporte. Es decir, estamos describiendo o le estamos dando diferentes caminos de cómo la presión se va a ir a la columna. ¿De acuerdo? De acuerdo. A ver, vamos a hacer una revisión de lo que, de algunas cosas que hemos visto y de lo que hemos aprendido. Entonces van a checar ahí en el EDI, ya una evaluación. Revisen en el EDI, por favor, para ver si pueden ya abrir el ejercicio. Es un examen.
Pero es un examen simple de falso y de verdadero y de opción múltiple, para que no se asusten. Solamente vamos a intentar medir algunos de los conceptos que hemos visto. ¿Sí lo pueden abrir? Pues yo estoy aquí, profesor, pero ¿en qué? Sí. ¿Cómo se llama? A mí se me deja abrir. Se llama formativa 1, en la de Introducción de Análisis Estructural, segundo 2021, en esa carpeta. Sí, deja abrirlo. Ok, creo que tienen 40 minutos nada más para hacerlo, entonces, si no lo pueden hacer ahorita, lo hacen mañana en la mañana, pero hasta las 7 creo que es de mañana. No sé si dice hasta las 7. Hasta las 9. O hasta las 9 de mañana, pero si lo abren, si lo inician, nada más tienen un intento y son 40 minutos, creo. Entonces, pues si lo pueden hacer ahorita, háganlo, no está tan complicado. Y si no, pues espérense y con calma lo hacen. Si ya no tienen clases enseguida de esta, pues lo hacen más tarde. Por lo pronto, ahí le vamos a dejar. Mañana seguimos con la parte de las cargas triangulares. Muy bien, Inge. Muy bien, Inge. Ok, ingeniero. Gracias. Gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches. Si ya pueden hacer el ejercicio o el examen de una vez, háganlo, ¿eh?